Una dosis de energía y economía sin política. Después de 5 semanas de los combates que ha tenido Israel con Hamas, se está confirmando que esta guerra no es de un punto de vista ni político, ni ideológico, ni religioso. Es desde un punto de vista energético y económico. Como pueden ver ustedes en el mapa de color azul, son donde hoy en día Israel tiene el control sobre lo que están relevando en los últimos combates en las últimas semanas. Por estos días ya estamos viendo que Israel ya tiene el control de una gran parte del frente de agua hacia el Mediterráneo, y esto va a ser un punto importante en el futuro, dependiendo de Israel, si llegase a ganar, a quién cedería el poder o quién controlaría esta parte que tendría el control Israel, y tendría que ser un grupo que sea afín a Israel, a Estados Unidos y a Europa, y sobre todo a los países del Medio Oriente, que muchos de ellos no quieren entrar en combate, como es en el caso de Arabia Saudita. Arabia Saudita es muy importante y no dejar en vano que las relaciones que estaban pretendiendo iniciar con Israel les daría una gran salida, sobre todo por el estrecho de Hormuz, donde tienen principal problema en el Golfo Pérsico y donde gran parte de lo que exportan pasa a través de este estrecho de Hormuz y donde han tenido problemas con Irán. Si esto es lo que estamos viendo en el dado caso, les va a ayudar a tener una mejor salida, sobre todo de crudo o de gas natural o gas natural licuado para la parte hacia el mar Mediterráneo. Esto va a depender mucho hoy en día cómo Israel, en el dado caso que ganase, pudiera tener el control. Hoy estamos viendo una tregua en donde hay un intercambio de rehenes, pero desde un punto de vista, si lo vemos cuando termine esto, es un punto de vista sobre todo económico y energético. Dicho esto, hay que entender lo siguiente. Lo que pretende es que puede utilizarse un puerto que tiene aquí Israel en el Golfo de Agdab, y esto haría que pudiera sacar tanto ductos de petróleo como de gas hacia el mar Mediterráneo. Si pudieran pasar ductos por esta zona, tendría un control, y esto lo que ayudaría es que no pudieran enviarse algunos misiles o algunas incursiones donde podían dañar estos ductos. Por eso Israel es muy importante que pudiera controlar esta parte norte de la franja de Gaza, y esto ayudaría sobre todo a tener un control y no tener problemas, sobre todo de daños que pudiera tener la infraestructura del transporte de gas o de petróleo, que en el dado caso que se tengan que hacer. Esto es muy importante porque el conflicto de Israel, como lo hemos dicho, es desde el punto de vista energético, económico. Arabia Saudita, yo creo que sí van a tener una relación, sobre todo porque Arabia Saudita depende mucho hoy en día de las exportaciones. Hoy que estamos viendo que la demanda no se está incrementando como se pensaba, y estamos viendo los recortes este domingo de la OPEP, que vamos a ver si hacen recortes o no, y estamos viendo todavía la incertidumbre de la inflación que se está incrementando en algunos países, como en México, en la primera quincena de noviembre que se incrementó. Esto es muy importante porque el mar Mediterráneo le puede dar una salida de gas y petróleo y petrolíferos a países de Europa, sobre todo a hoy en día que están necesitando más gas natural hacia Estados Unidos, y podría ser un punto de salida para Arabia Saudita para ya no pasar por el estrecho de Hormuz, donde está Irán, porque hoy Arabia Saudita tiene ductos y podía aprovechar tener otra salida y mandar tanto crudo como petrolíferos a China, la India y los países que principalmente exportan. Hemos de recordar que Estados Unidos tiene un acuerdo con Arabia Saudita si es que se inician las relaciones con Israel, y a Arabia Saudita le conviene, derivado de que Estados Unidos tiene muchas bases en estas zonas de la parte del Mediterráneo, y esto es muy importante porque ayudaría control sobre todo de la parte del crudo y de los petrolíferos. Toda esta información proviene de la Agencia de Energía de Estados Unidos y de páginas donde podemos encontrar información, y en esta pueden ustedes encontrar los links que están de color azul. Con todo esto, lo más importante, y se confirma, y lo vuelvo a decir, es que esto es una guerra desde el punto de vista, sobre todo, energético. ¿Qué es el problema? En el Golfo Pérsico, donde está Irán, en este tercio de Hormuz, que ustedes pueden ver, es la mayor cantidad de productos que transitan en el mundo, como pueden ver del lado izquierdo, con la información de la Agencia de Energía de Estados Unidos de información, podemos ver cuánto crudo y condensado se mueven a través de este techo y cuántos productos de petróleo también se están moviendo por día. Entonces estamos viendo que se mueven alrededor en el primer tercio de casi 20 millones de barriles en promedio por este estrecho de Hormuz.
Por eso estamos viendo que los ductos que tiene Arabia Saudita, que podían pasar del Golfo Pérsico hacia esta parte del Mar Rojo, esto podía ayudar para poder pasar a través de este Golfo y subir a la parte de Israel, y con el control de la parte norte de la Franja de Gaza, tener y asegurar que no tengan problemas. Y aparte, ellos te podrían sacar otros barcos por acá, y solo ver donde hubo en hace 1 o 2 semanas el secuestro de una embarcación que resulta ser que era rentada por un barco, que era rentada por una compañía japonesa, ver y sobre todo ver en esta parte de punto de este estrecho que no sea tan complicado. Es más complicado por el estrecho de Hormuz ante la situación de Irán, que no sabemos cómo pueda reaccionar o qué pueda hacer. En cambio, aquí podemos tener que podría haber una mejor relación y sobre todo una conveniencia si Arabia Saudita habla con la parte de Yemen. Esto es muy importante porque en el 2022 su flujo de petróleo promedió casi 21 millones de barriles por día, lo que se cruzaba por el estrecho de Hormuz. Entonces, imagínense esta parte fundamental que tiene que ver sobre todo en esta zona. Entonces, si ustedes están viendo, se está convirtiendo en algo, el estrecho de Hormuz, muy peligroso, como lo habíamos comentado hace 5 semanas cuando se inició la guerra. Y hay que dejar de estos datos de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, en donde dice que los flujos a través del estrecho de Hormuz del 2022 y el primer semestre representaban más de una cuarta parte del total del petróleo comerciado por vía marítima a nivel mundial. Imagínense si llega a cerrar Irán esto, ¿qué problema tendríamos? Que podría incrementar el precio del barril por arriba de los $100. Por eso hemos visto que en las últimas semanas las conversaciones del presidente de Estados Unidos, el secretario también de Estados Unidos, todas las relaciones que estamos viendo, hoy en día que estamos viendo el intercambio de rehenes, lo importante es que no llegue una escalada, porque cerrando el estrecho de Hormuz sería un gran problema, y lo que está viendo Arabia Saudita, Estados Unidos y los países de Europa, tanto China, India y todos los demás países, están viendo cómo tener Arabia Saudita, que es el que mayor exportador que tiene a nivel mundial, pueda llegar tanto petróleo como petrolíferos y gas natural licuado. Como ustedes pueden ver, a través de este estrecho, una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado también pasa por este estrecho en el 2022. Esta estadística, como ustedes pueden ver, en el estrecho de Hormuz del 2018 al 2022 y el primer cuarto del 2025, la cantidad de crudo y petrolíferos que estaban pasando, tanto crudo como condensado, miren, pasaban casi 14.7 millones de barriles diarios y 5.8 de productos de petróleo que se pueden tener, y sobre todo hacia el rumbo donde iban. Y de gas licuado estamos viendo 10.8 millones de pies cúbicos por día. Entonces, este estrecho se está convirtiendo en algo importante, y ante un Irán que no sabemos su posicionamiento y todo lo que hemos visto y todo lo que estamos escuchando en el Medio Oriente, el estrecho de Hormuz se vuelve algo complicado, como lo comentamos hace más de 5 semanas cuando inició un conflicto. Por eso vuelvo y repito, en la primera instancia que vimos en la gráfica de color azul, Israel trata de tener el control para poder establecer y con eso tener que cualquier misil o cualquier problema donde pasen los ductos en un momento dado que se lleguen a construir no tengan el alcance o tengan los daños posibles que puedan tener en el mediano o largo plazo una nueva infraestructura que ayude a Arabia Saudita y a otros países del Medio Oriente poder pasar tanto crudo como petrolíferos, no solo hacia Asia, sino al Mediterráneo. Entonces, el estrecho de Hormuz, como lo acabamos de comentar, este es el punto fundamental. Este estrecho es lo más complicado, y estamos viendo que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes tienen oleoductos en funcionamiento que pueden sortear el estrecho de Hormuz, lo que yo le estaba comentando y lo que vimos en las anteriores gráficas. Hoy en día, Saudi Aramco tenía más o menos de 5 millones de barriles diarios que se podían transportar del Golfo Pérsico hacia el mar Muerto, y lo que tenemos hoy en día es que se incrementó de 5 a 7 millones. Y los Emiratos Árabes tienen conectividad al terminal de exportación del Furial en el Golfo de Omán con su oleoducto de 1.5 millones de barriles. Entonces, este estrecho es importante por la gran cantidad, pero lo que están viendo es tener una salida hacia el otro lado, que es lo que podemos ver nosotros, hacia este estrecho, hacia esta parte del Golfo, subirlo y pasar a través de Israel. Sabemos los problemas que hay con Egipto, también por este estrecho de Suez, pero aquí lo más importante es que este es un punto de vista energético y sobre todo desde el punto de vista de estrategias que se tienen en el corto y mediano y largo plazo. El 82% del petróleo crudo y el condensado que se movió a través del estrecho de Hormuz se destinó a los mercados asiáticos, principalmente China, India, Japón y Corea del Sur. Entonces,
Si Arabia Saudita puede sacar el crudo por otro lado y puede pasarlo y hacer un control ahí con la parte de Yemen y toda esa parte y hacer ciertos arreglos comerciales que pudieran ayudar, podrían reducir los riesgos, sobre todo que vemos un Irán que no es alguien que puedan tener una confianza algunos países, y sobre todo las restricciones que en dado caso cuando termine la guerra entre Israel y el grupo Hamas, veamos qué es lo que pueda suceder y cuáles van a ser las condicionantes que Estados Unidos, los países de Europa van a poner si en el dado caso se puede establecer que hubo una ayuda de parte de Irán hacia el grupo Hamas. Esto es muy importante porque en el estrecho de Hormuz, si ustedes pueden dar del 2018 al primer cuarto del 2020, del 2023, ¿qué es quién es la que transporta la mayor cantidad sobre todo de crudo y de condensados? Vemos una Arabia Saudita que es el que más transporta. Tenemos a los Emiratos Árabes, tenemos a Irak, Kuwait, Qatar e Irán, que son los que utilizan, pero el más problemático es Arabia Saudita, y por eso vimos sobre todo las pláticas que han tenido con Israel y el posicionamiento que hoy en día tienen. Y hacia dónde lo mandan principalmente, si pueden ver, es China, India, Japón, Corea del Sur, otros países de Asia, Europa, Estados Unidos y los países de Arabia Saudita que tienen transportarlo hacia el otro lado. Entonces, aquí lo más importante es que tienen a Saudi Aramco tiene poder transportar 7 millones diarios de barriles que pueden moverse de un estrecho a otro, como podemos verlo, de aquí hacia acá pueden mover ellos esa cantidad de producto. Entonces, lo que hay que ver, que también, sin olvidarlo, es que Estados Unidos en el 2022 importó alrededor de 0.7 millones de barriles diarios de petróleo crudo y condensados, y esto representaba el 11%, y esto tenía que pasarlo a través de este estrecho. Hoy estamos viendo que estos ductos que acabamos de comentar, que hay de 7 millones, y este otro ducto que también tiene para la parte del mar Mediterráneo, y todo esto podemos ver que podía bajarse el crudo, transportarlo a Arabia Saudita, mandarlo aquí a esta parte del lado de Arabia Saudita, subirlo por este golfo y mandarlo por la parte de este ducto, que es el que se tiene, que se llama de Eilat, de Puerto de Eilat a Ashkelon, en donde se pretende que pueda poder mandar tanto crudo a estas zonas y podría debilitar a Turquía y sobre todo a Irán, sobre todo a la dependencia que pudiera tener en su momento dado Europa de tanto de crudo como de derivados de petróleo. Entonces, aquí lo más importante que tenemos que entender que este posicionamiento que estamos viendo hoy en la guerra y en donde Israel está teniendo un control de esta zona y sobre todo el frente de agua, es sobre todo para poder minimizar el ducto que se pretende realizar de que estamos viendo de este estrecho, subirlo por aquí y que puedan construir una infraestructura y pueda tener un menor alcance en dado caso que pudiera haber un envío de misil. ¿Qué es lo que quieren hacer? Es que esta parte norte que ustedes están viendo de aquí, es que tenga un control por alguien que sea aliado de Israel y alguien que tenga una coordinación. Aquí podemos decir que no hay cuestiones de ideología no iguales, no hay una similitud religiosa, pero sí hay una cuestión económica y sobre todo energética, que en esta zona, en dado caso que se pudiera hacer y que pudieran poner otra parte que fue afines a todo lo que se está moviendo hoy en el Medio Oriente, podemos ver un cambio sustancial en el Medio Oriente con una Arabia Saudita que le ayudaría a vender una mayor cantidad de crudo a los países de Asia y sobre todo ser parte fundamental en que pueda surtirle un gas a Europa, y esto podría cerrarle también un gran problema a Rusia, derivado de que todavía no sabemos cómo va a terminar esta guerra entre Rusia y Ucrania, y hoy con la mayor cantidad de sanciones que se espera que van a haber para Rusia y las evaluaciones que se están viendo, puede ser un punto fundamental. No perdamos el foco. Podemos decir desde un punto de vista ideológico y todo lo que querramos, pero al fin y al cabo es desde un punto de vista energético y económico. Veremos en los próximos meses cómo termina y cuál es el desenlace, y si Israel mantiene el control de toda esta zona azul y puede controlar toda esta zona, sobre todo para poner un gobierno que sea afín y sobre todo que pueda tener un crecimiento económico esta zona. Espero que esta información funcione y le doy las gracias, Ramsés Pech.